Bueno, ¿y qué les pareció el encuentro con Gabriela? ¿Quiénes estuvieron? Vieron que fue aprovechable. Sí, estuvo muy bueno, la verdad. Mm. Pues sí, sí Tiene tiene. mucho, mucho para compartir Gabriela porque sabe un montón acerca de los lepidópteros y nos quedamos cortos, Andrea, con un Y encuentro un solo con eso. encuentro solo es poco, yo lo sé bien, Sí. pero lo bueno es que gentilmente Gaby nos ofreció si queremos hacer una salida de campo al finalizar el curso, que estaría buenísimo. Yo soy materia dispuesta. El tema es que hay mucha gente del interior que también habría que ponerse de acuerdo en un sábado, en realidad por temas de horarios de clases y todo, y llegar a un acuerdo de que por lo menos 7 u 8 personas pudieran asistir, porque también tenemos invitados que son de Perú, obviamente. Este, perdón, a ver. Melina, sí, vas a Amén. necesitar algo que sea rojo, algo que sea verde, lo que sea, y tengas a mano, porque estás en la calle, veo ahí. ¿Sí? Bueno, no, como vieron que la actividad de campo, si bien parece un poco compleja, sobre todo con el tema de la identificación de las mariposas, de las especies vegetales, hemos diseñado algunas herramientas tal cual utiliza el programa GLOB con guías de campo y hojas de datos que nos sirven para facilitar la actividad y las tareas en campo. Entonces, una de ellas es esta guía de campo que realizamos con Marta Kingsland de Argentina, con Claudia Caro de Perú, Darío y yo, para una vez que vamos con los chicos a campo, tengamos el paso a paso de lo que lo que vamos a necesitar y de lo que vamos a hacer en el momento de la actividad. Esto recomendamos que primero la lean bien, la repasen en clase antes de la salida de campo, de observación. Si bien la primera, obviamente, las primeras veces va a ser siempre de práctica, les va a servir tener este paso a paso para que ellos no se pierdan, si bien uno lo incorpora mucho más rápidamente, para que ellos no se pierdan en el paso a paso. Ahora vamos a ver qué cosas hay que realizar en campo. Tampoco es una guía o sea, esta es una guía sugerida, la pueden adaptar, la pueden cambiar, pueden quitarle pasos. No se pretende que de entrada ustedes puedan realizar todas estas actividades o todas estas mediciones que nosotros plasmamos en la guía de campo, porque lo que intentamos en primera instancia era hacer una guía lo más completa posible que contemplara todas las variables atmosféricas. Por otro lado, la observación de mariposas y por otra parte, la observación de la vegetación, que como ustedes ya han visto, está sumamente relacionada a la existencia de las mariposas en un sitio determinado, en un jardín, en un parque, en un bosque, en lo que sea, porque siempre tienen a su especie asociada o a su especie, o a su especie hospedera, que es la que va a permitir la presencia o no de esa mariposa en el sitio. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta guía de campo? Simplemente localizar y fotografiar o hacer videos de las mariposas que se observen en el sitio de estudio que ustedes determinaron de acuerdo a las características ideales que piensan que puede ser favorable para el avistamiento de mariposas. ¿Qué van a necesitar? A necesitar, obviamente, un lapizón lapicera, una cámara o la cámara del celular, eh, una guía de campo de vegetación local, si la tienen a mano, una guía de campo de registro de mariposas, como ser la de Gabriela, o algunas fichas que también estamos elaborando para dejarles como material de este curso de las mariposas básicas que van a poder, o sea, no las básicas, sino las más fáciles de avistar e identificar en campo y guías locales también que nos pueden ayudar. De repente en la primera salida tienen a alguien a mano conocedor del tema que los puede ayudar en la primera salida y les piden, bueno, tal día podés venir, darte una vuelta por acá por la escuela, que vamos a hacer esta actividad y sería interesante para los chicos contar con alguien que nos ayude.
Y bueno, binoculares si pueden tener y una tabla sujeta papeles. Entonces, aquí comienzan los pasos que vamos a realizar en el campo. Como habíamos dicho, el horario mejor recomendado o el que Gaby o los entomólogos sugieren para el avistamiento de mariposas, el ideal es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, porque ya después ellas vuelven a sus refugios y al revés, comienzan a salir las mariposas nocturnas, las de hábitos nocturnos. Entonces, si la hacen en esa hora de la tardecita, capaz que pueden tener la suerte de avistar alguna nocturna. Entonces, con la hoja de datos que vamos a ver a continuación, vamos a completar la parte superior con los datos básicos del centro educativo, hora y fecha de la medición, no de cuándo se van a pasar los datos, sino del momento en que están saliendo a medir. ¿Quién va a registrar los datos? O sea, el nombre del chico o del grupo que está haciendo esas mediciones. Nosotros con Darío siempre decimos, bueno, no es indicado el principio si en la práctica van a salir todos juntos, pero después, a medida que se aceite esa práctica, capaz que saliendo de a cuatro es suficiente y además las mariposas no se van a sentir tan apabulladas por tantos niños bulliciosos en el recorrido que van a hacer, ya sea el transecto o la visita en particular a la huerta donde han avistado mariposas o un cantero que puedan haber dejado específico para la plantación de plantas nativas y avistamiento de las mariposas. Bueno, allí en la hoja también van a identificar y van a registrar la latitud, la longitud de la elevación del sitio de estudio, o sea, la localización geográfica, que es básica, porque van a ver también que hay mariposas que avistamos en el norte de repente y no avistamos al sur de la República, o se avistan en algunos departamentos en particular o en el litoral, que son más comunes a Argentina y otras que son más comunes a Brasil. Algunas son comunes a todos los tres países, entonces van a tener mucha variedad de distribución geográfica con respecto a las mariposas. Vamos a determinar el tipo de cobertura y con esto queremos decir dónde están, qué tipo de suelo hay donde se están avistando las mariposas, si es césped, si es suelo desnudo, si hay gravilla, si es directamente tierra o si es cemento, de repente es una vereda al costado del cantero o tienen macetas todo al costado y es directamente cemento. Entonces allí van a registrar también el tipo de cobertura y vamos a realizar el protocolo de temperatura actual del aire, tal cual lo indicamos con los protocolos GLOB y vamos a registrar el promedio de esa temperatura actual. Luego vamos a este paso, el 6, lo podemos hacer o no, la temperatura media de ese día, la temperatura promedio, o sea, tomando en cuenta la máxima y la mínima que se registró ese día, registramos la temperatura media. Para nosotros, en general, en nuestra base de datos no lo usamos, pero lo pueden llegar a usar si interesa los objetivos de su trabajo, determinar la temperatura media del día. Vamos a indicar la humedad relativa, también tomando la medición de acuerdo a lo que indica GLOB y realizar el protocolo de precipitaciones si es que no lo hemos registrado antes de comenzar la actividad y si no, lo hacemos al final también de la actividad para no perder tanto tiempo en la salida. También vamos a determinar el porcentaje de nubes que se registra ese día, porque recuerden que no es lo mismo para el avistamiento un día completamente soleado que un día oscuro de nubosidad total o a punto de llover con nubes de lluvia, etc. Hay que tener en cuenta todas digamos, esos detalles para la observación porque todos ellos van a ser importantes. Y también, por último, lo que vamos a hacer es determinar la dirección y velocidad del viento utilizando ya sea una aplicación o un anemómetro, si tuvieran la suerte de tenerlo, y la temperatura superficial de acuerdo al protocolo de globo. Allí entonces comenzarán con la recorrida, ¿sí? En grupos no muy grandes, como decíamos,
Y la recorrida en realidad puede durar entre 15, 20, 30 minutos y en ese lapso que nos establecemos, que tratemos de que todos los días o todas las salidas de campo que hagamos sean relativamente a la misma hora o en el entorno de las mismas horas y con la misma duración, para que nos permita hacer las comparaciones del caso, ¿verdad? No es lo mismo las mariposas que podamos observar de repente a primera hora de la mañana, a las 10, que las que podamos observar a última hora de la tarde, como decíamos hoy. Si es posible, y esto es muy difícil, van a intentarlo al principio y se van a frustrar un poco porque no es tan fácil de entrada fotografiar una mariposa. Hay algunas que son sumamente volátiles, por ejemplo la azufrada grande, que es una mariposa amarilla de muy buen porte, muy fácil de visualizar, pero siempre, siempre está volando. Es muy raro que ella se pose en alguna flor, en alguna planta para poder sacarle una foto. Entonces a veces lo que se recomienda es que en lugar de tomar una foto se puede hacer un video y que bueno, que en algún momento del video podamos sacar la captura de la mejor, digamos, imagen de la mariposa para después poder identificarla. Y lo que sí tratamos de captar es, como decíamos con Gabriela, la parte dorsal y la parte ventral, o sea, la parte externa de las alas, la superior, y la parte del dorso, porque pueden tener diferencias en colores y en diseños que hacen a la identificación también de la mariposa. Lo que tenemos que identificar también y nos aporta es ver qué estaba haciendo la mariposa. Si estaba, se estaba alimentando, si estaba volando, si estaba posada en la planta, en el piso, en el árbol, en lo que sea, con alas desplegadas, o si estaba posada con alas cerradas. ¿En qué posición estaba posada? Hay mariposas que se inclinan, digamos, con la cabeza hacia abajo y la cola hacia arriba, la parte posterior, el abdomen hacia arriba, eh, y es típico de esas mariposas. La pose para posarse en la especie vegetal o en la flor también es un elemento de identificación de la mariposa. O si aletea, hay mariposas que a veces no quedan quietas en la mariposa, en la flor, perdón. Hay otras que saltan. La saltarina, por ejemplo, es como que no va volando, salta de flor en flor o de hoja en flor. Entonces, de acuerdo al comportamiento de cada una de ellas, también nos vamos a ir acostumbrando a identificarlas por esos pequeños detalles. Y luego, en la clase, lo que vamos a hacer, si es que tenemos tiempo, si no lo haremos posterior a la clase o en una clase subsiguiente, es subir o rescatar esas fotos de los celulares o de la tablet con que se hayan tomado o de la cámara y en lo posible subirlos a la planilla Excel que vamos a ver a continuación, que este es parte de la hoja de datos. Como les decía, para la identificación podemos tener varias herramientas, las guías de campo, expertos y también algunas, no todas. Gaby me rezongó el otro día porque había usado Google Lens y me dice, no, no es nada específica Google Lens para identificar mariposas. En cambio, por ejemplo, eNaturalist es una página que sí, es buena. Está formada tanto por aficionados como por expertos, entonces uno deja su observación, deja su foto y hay personas que con la ayuda del lugar donde se registró la mariposa y de acuerdo a algunos detalles puede fácilmente identificar el tipo de mariposa que es y nos deja la información en la misma página. Y también con respecto a las variables atmosféricas, si no tenemos varios de los instrumentos que requerimos para hacer estas mediciones, lo que podemos hacer es buscar en una estación lo más cercana a nuestro sitio de estudio, obviamente una estación oficial. Por ejemplo, aquí en Montevideo tenemos las estaciones meteorológicas de INUMED, tenemos una en el Prado, tenemos una en el aeropuerto de Carrasco, en Canelones, por ejemplo, tenemos la de Línea,
Entonces, esas estaciones oficiales, la más cercana a nuestro sitio de estudio es la que vamos a elegir para chequear algún dato que querramos saber y que no hayamos podido registrar con nuestros instrumentos o con nuestras aplicaciones. En cuanto a las aplicaciones que podemos usar para medir estas variables, por ejemplo, la variable viento, la variable temperatura, la variable humedad, nosotros les hicimos, no sé si alguno llegó a esa parte del módulo, donde les dejamos una presentación con algunas aplicaciones que pueden utilizar para estos fines. Bueno, entonces de eso consta la hoja, la guía de campo. Entonces, en base a esta guía de campo y sus contenidos, lo que hemos hecho es realizar esta hoja de datos, una hoja de ingreso de datos. O sea que cuando nosotros salgamos a la salida de campo, nos conviene llevar, por un lado, la guía de campo con los pasos y los materiales que necesitamos. Y por otro, la hoja de datos, así ya vamos registrando lo que vemos. En esta hoja de ingreso de datos, fundamental son los datos de ese día y hora, ¿sí? Y quién va a llevar el registro de esa información, porque después cuando decimos, ah, bueno, pero esa información la tiene y no sabemos quién la tiene, ahí se arma el lío porque perdemos toda la información de esa práctica que de repente nos llevó 40 minutos, 50 minutos con la medición de todas las variables y todo, y después es como una frustración no tener la información. También lo que podemos hacer es una vez que la hoja esté llena, le sacamos una fotografía, nos quedamos con ese respaldo los docentes para después utilizarla en nuestro registro histórico de las mediciones. Allí es importante también qué grupo la hice, porque, por ejemplo, podemos estar trabajando con varios grupos o, como les decía yo hoy, dividir el grupo una vez que adquirieron la destreza, salir en grupos de a cuatro, entonces numerar esos grupos o darles un nombre en particular a cada uno y registrarlo aquí en la hoja de datos. Luego, como habíamos hablado, nuestro sitio de estudio va a tener un nombre específico, no sé, por ejemplo, jardín de, a ver, ¿de qué puede ser? ¿Qué flor? De lantanas, jardín de lavandas, o huerta al fondo del patio. Ese nombre se lo van a dar con alguna característica que para ustedes es significativa para recordar el nombre del sitio de estudio. Lo mejor es decidirlo siempre con los chicos, con los estudiantes, para que todos recuerden y les sea fácil ubicarse en el sitio. Bueno, por supuesto, vamos nuevamente a registrar los datos de latitud, longitud y elevación. Las coordenadas geográficas son básicas para el avistamiento, para luego compartir información con otras personas o, como les decía, hacer uso de una aplicación para reconocimiento. Sin los datos geográficos nadie nos toma esa observación. Y luego registraremos los datos atmosféricos, temperatura, temperatura superficial, humedad relativa, dirección del viento y con qué instrumento o con qué aplicación se tomó ese dato para tener un registro de lo que estamos usando y que cuando comparamos o compartimos información con otros docentes, por ejemplo, aquí en este grupo Yolanda y Graciela, creo que es, Yolanda y Daniela Corazán, que trabajan en la misma escuela, van a trabajar en conjunto porque van a crear un mariposario, un jardín de mariposas, mejor dicho, y entonces, en ese sentido, es bueno compartir la información y usar un criterio en común. Bueno, obviamente también precipitaciones y con qué se obtuvo ese dato de precipitaciones. En cuanto al tipo de cobertura, como les decía, también es importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, una vegetación de un humedal
que una vegetación en un bosque o de huerta, de alimentos de huerta, son todas situaciones distintas, ¿verdad? Y como decíamos al principio, van a atraer a distintas mariposas. Y luego sí, en una segunda opción, en una segunda parte de la hoja de datos, vamos a ir directamente al registro de las especies que estamos avistando o no. Siempre el dato cero, recuerden que es importante en ciencias. Un no avistamiento va a ser súper importante porque de repente estamos observando en otoño y al final del otoño y va a comenzar el invierno, van a cambiar las temperaturas y va a haber un momento que veníamos viendo mariposas, algunas disminuyeron la cantidad y en un momento hay cero mariposas. Entonces, eso nos da la indicación de que va a empezar una época de receso donde ellas también entran en ese periodo que decía Gabriela, de que o están en otros estados del ciclo de vida de la mariposa, o bien están en huevo, en crisálida, o directamente están refugiadas porque las bajas temperaturas hacen que no puedan salir a volar. Así que el dato cero siempre lo registramos porque reviste mucha importancia. ¿Cuántos ejemplares identificamos? Por ejemplo, si salimos a avistar y vimos tres espejitos, vimos espejitos, pero vimos uno, no, vimos varios espejitos. Entonces, tener la constancia de identificarlos y poder contarlos y no marearse en el conteo y decir, bueno, había tantos espejitos a tal hora. 5 minutos después, bueno, había X. Capaz que quedó uno solo en una planta y los demás se fueron, en fin. Entonces, por especie vamos a ir registrando qué número de especímenes vimos en esa salida. Si conocemos el nombre común, lo vamos a registrar. Si conocemos el género y la especie, lo registramos y si no, lo vamos a averiguar después, como les decíamos, utilizando las guías de campo o esa página de iNaturalist para hacer el registro exacto del género y la especie. Es así como a partir de un nombre común vamos a ir asociando esos nombres científicos de las mariposas y después ya saber que de repente una espejitos es una Dione vanillae y enseñarles a ellos también, a los chicos, que es un nombre específico, un nombre científico que se compone de una parte de género, una parte de especie. ¿Por qué se utilizan los nombres científicos? Que es la forma de identificarlos en todas partes del mundo de la misma manera, porque los nombres comunes acá pueden ser unos, en Argentina otros, en Brasil otros. Y cuando hablamos de lo mismo, al nombrar el nombre científico, siempre todos vamos a entender que nos estamos refiriendo a una cosa en particular. Hay algunas características resaltantes, por ejemplo, de la mariposa, si no pudimos identificarla completamente, decir que bueno, que era naranja, que tenía ocelos, no tenía ocelos, tenía un borde festonado, tenía una colita. Hay una que es muy similar, muy similar a un colibrí, que parece en el vuelo un colibrí, aunque es de un poquito de menor tamaño, es muy similar a un colibrí volando. Entonces, todas esas características que a ustedes les parece que puede ayudarlos a identificar una mariposa específica, la van a registrar ahí como dato importante. Y después, obviamente, la planta, el árbol o la hierba que estaba visitando, ¿sí? Como decíamos, van a haber algunas. La lantana es una planta que atrae muchísimas especies. Yo tengo 2 lantanas en mi casa afuera y siempre se llena de muchas especies de mariposas. Si ustedes tienen una lantana, seguro que van a tener mariposas tanto en primavera como en verano como en otoño. Después verán cuáles son las estaciones también que más abundancia de especies o de ejemplares registran, ¿no? Porque eso también van a ser como objetivos de investigación. A ver, queremos saber esto, queremos saber qué especies tenemos, por qué no tenemos las otras, qué especies vegetales tenemos que las atraen, cuáles no. Entonces podemos ir ampliando nuestro jardín de mariposas
sabiendo desde dónde arrancamos, desde el punto de base desde donde arrancamos. Es importante también el estado fenológico de esa planta. No es lo mismo de estar en flor a que estar en estado que se le hayan caído las hojas, que sea una planta caduca y estar despojada de hojas y de frutos y de flores. Entonces, el estado fenológico también siempre importa. Y a su vez, otras plantas que hay en el lugar, si pueden identificarlas, obviamente, ¿no? Todo esto van a decir si es mucho para el comienzo, identificar el nombre común, identificar el nombre científico, identificar la planta. Bueno, eso se hace de a poco. Todos sabemos que es de a poco, nadie sabe, nadie nace sabiendo. Son conocimientos que van a ir incorporando en cada una de las salidas, pero van a ver que a fin de año o terminada la temporada de avistamientos, ellos van a haber adquirido muchos conocimientos y cuando vean una mariposa, ellos seguramente ya van a saber cuál es la que pueden reconocer en su sitio. Aunque capaz que no sepan exactamente el nombre científico, ya la van a saber reconocer. Y también es interesante porque hay gente que utiliza para traerlas comederos artificiales. Esto puede ser fruta cortada, la dejan varios días y cuando va quedando fea, ácida, así como la banana negra o una naranja cortada, hace días la dejan en un lugar, pueden tener sus propios comederos si es que no tienen muchas plantas para traerlas y seguramente atraiga otras cosas también, pero es una buena forma de atraer a ciertas mariposas que se alimentan, porque recuerden que había algunos adultos, como decía este, Gaby, que en la etapa adulta no se alimentan. Bueno, y entonces también a veces es interesante registrar si hay otros insectos presentes o solo había mariposas, había aves, había otros gusanitos, había escarabajos, había san antonios, había abejas, había mosquitas, había mosquitos, bueno, todo lo que hace al entorno de ese jardín de mariposas que nosotros vamos a utilizar es toda riqueza de ese lugar, ¿sí? También vamos a ver si hay muchas aves que también sabremos que están expuestas a peligros, esas mm, mariposas, ¿verdad? Bueno, y acá, si tienen la opción de subirlas, pueden subir las fotos de las mariposas avistadas y de las plantas, árboles o hierbas donde esas mariposas se avistaron. O sea, hacer un registro uno a uno, ¿verdad? Cada mariposa con con su planta hospedera o su planta asociada. Y por último, en comentarios vamos a agregar todo lo que nos pueda aportar algo de información para nuestro proyecto o para nuestra actividad o simplemente para nuestra práctica. Por ejemplo, como les decía, que estaba haciendo la mariposa, si se avistaron algún otros animales, si había mascotas, si había otras personas en la zona, por ejemplo, lugares de mucha concurrencia, como el Jardín Botánico, es un lugar precioso para ir a avistar porque siempre hay mariposas a partir de esta época, de comienzos de la primavera, pero siempre hay otros elementos distorsionando en el lugar. Entonces, está bueno saber que además de las mariposas, habemos otras cosas, otras personas y otros seres. Condiciones de la observación, si hizo con poca luz, con mucha luz, si no se contaba con una cámara ni con un celular para registrarlo porque fue algo eventual, o ruidos o personas presentes. Perfecto. Bien, entonces ya hemos recorrido nuestra guía de campo y nuestra eh, hoja de datos. Entonces, en nuestro camino recorrido con este proyecto, nosotros decidimos trabajar en conjunto con nuestro equipo de trabajo, que somos 6 personas, y tener una base de datos en común. Lo que nos permite esta base de datos en común es tener la información a mano de todos,
poder observar qué otras especies están viendo ellos, si ven las mismas que nosotros, hacer comparaciones, fijarnos, por ejemplo, a la misma latitud, si se observan especies similares, qué disimilitudes hay. Entonces, hacer todo un tipo de investigaciones posteriores con toda esa cantidad de datos a través de las diferentes estaciones que venimos relevando. Nosotros, eh, desde que decidimos usar esta base de datos completa, ya tenemos el registro de la primavera 2024, el otoño de 2025 y ahora estamos iniciando con la primavera de 2025. Así que este es el tercer periodo de datos que estamos registrando en esa base. En mi caso en particular, el año pasado también registré durante todo el verano, así que para mis datos hay registros de primavera, verano y otoño. Entonces, en esta primera parte está, bueno, obviamente la autoría y recomendarles que pueden bajar esta misma planilla para sus computadoras para poder usarla. Pero en caso de que ustedes la quieran tener compartida con otros docentes, como en el caso que les contaba hoy de Daniela y de Yolanda, que trabajan en la misma escuela y hay otros docentes que se van a incorporar a este trabajo, lo que pueden hacer es tenerla alojada en OneDrive, hacen su usuario en OneDrive y la suben ahí y desde ahí la comparten con los demás docentes. No la pueden tener en Google Drive porque el Google Drive no va a respetar ciertas listas que tenemos establecidas, va a hacer que se pierdan. Entonces, para que puedan tenerla tal cual la diseñamos nosotros, la van a poder utilizar en OneDrive. La descargan, hacen una copia y la suben a OneDrive. Y desde ahí la comparten con sus colegas, que es donde estaba el link para descargarla a la planilla, ¿sí? Si quieren le sacan una foto de allí o después se les ponemos el link en la misma plataforma, en la parte del foro. Y como les decía, aquí hay algunas indicaciones para utilizar esta planilla que amablemente Fernanda Kielmanovich, que es una profe de Argentina de biología, nos diseñó y nos agregó las listas para que fuera mucho más fácil poder no estar ingresando toda la información, sino directamente ir al campo y seleccionar. En particular quería hacer énfasis en cómo colocar el MOOC de mi sitio. El MOOC ustedes van en este curso no lo hemos visto porque agregamos otros contenidos y nos parecía demasiado también agregar el MOOC. Es la guía simplificada de la UNESCO para la identificación de cobertura terrestre. Es una guía que nos permite ir clasificando en cuatro categorías, de la uno a la 4 cada vez más específicas, qué tipo de cobertura terrestre tenemos en nuestro sitio. ¿Sí? Por ejemplo, bosque cerrado, bosque más ralo, humedal, sistema marino, bosque desértico, bueno, en fin. Entonces, las categorías se van afinando hasta buscar el hábitat, digamos, en la cobertura que tenemos en nuestro sitio de estudio. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle dentro de la planilla. Entonces, ustedes ven acá abajo, ¿verdad? Cuando yo estoy seleccionando las pestañas, autoría, indicaciones, listas, datos. Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir a mostrarles brevemente lo que ella diseñó y dejó prehecho, que son un montón de listas, por ejemplo, la de los nombres comunes con su respectivo género y especie, los lugares donde puede estar avistada y registrada la mariposa, la latitud y longitud que nos va a saltar una vez que coloquemos nuestro sitio, porque ya va a estar ingresado, hay que ingresarlo aquí. El nombre del sitio va a haber que ingresarlo en la lista y poner su latitud, longitud y altura para que una vez que estemos en la lista definitiva, que es la de datos, nos salte automáticamente y no tengamos que poner todo de nuevo. La acción que estaba desarrollando la mariposa
la guía MUC, la fenología de la planta, los nombres de las plantas con su respectivo nombre científico, la dirección del viento, si había otros insectos y al momento de la observación si llueve o no llueve. Entonces, con todas esas listas armadas, vamos a ir a nuestra lista principal, que es la de datos. Y así se ve la base de datos cuando comenzamos a agregarle ejemplos de lo que estamos avistando. Por ejemplo, vamos a colocar la fecha de hoy, vamos a colocar la hora del avistamiento, no la hora que comenzamos nuestra salida, nuestra recorrida, sino la hora en que avistamos precisamente ese ejemplar o ejemplares. En la fila 4, digamos, donde iría la fotografía del ejemplar, nosotros decidimos que como éramos muchos y teníamos que llenar cada uno de estos campos con las fotografías, iba a pesar un montón. Entonces lo que optamos fue por ponerle un código a cada fotografía que correspondía a ese avistamiento y tenemos en nuestras propias computadoras almacenadas las fotografías de los avistamientos a las cuales les corresponde un código. Por ejemplo, mi sitio de estudio se llama URU San Francisco y el 15 de agosto, que fue ese día que yo registré en la fecha y hora, vi un ejemplar de espejitos. ¿Sí? Entonces, ahí lo registré como espejitos, que es el nombre común, y cuando yo voy a escribir espejitos, automáticamente lo selecciono y me va a traer el nombre científico a continuación en el género y la especie, Dione vanillae. Luego me pregunta dónde estaba la mariposa y ahí también tenemos, si cliqueamos sobre el campo, una flechita que nos permite seleccionar, porque ya estaba en las listas ingresado, los tipos de lugares o superficies donde podemos encontrar a la mariposa, en una construcción, en el aire, en asfalto, en cemento, en una flor, fruto, en la hierba, en una hoja, en hojarasca, o sea, en el suelo, en maceta, en rama o en rocas, en suelo desnudo, en un tallo o en un tronco. Si llegara a haber más opciones que a ustedes se les ocurra, también las podrían ingresar yendo a las listas, no desde acá, siempre yendo a las listas, ingresarla ahí para que aparezca en su listado final. ¿Y qué estaba haciendo las mariposas? Ahí también tenemos una selección de posibles acciones. Se estaba alimentando, estaba volando, estaba en reposo con alas abiertas, con alas plegadas, con alas en movimiento, ovipositando o copulando. Todas esas acciones son las que pensamos en su momento que podía contemplar todas y cada una de las acciones que estaba realizando la mariposa. Y en la fenología de la planta, donde estaba posada, si es que estaba posada en una planta, allí podemos seleccionar si estaba foliando, si estaba fructificando, si estaba con flores, si había muerto, si estaba en la etapa de senescencia, la dispersión de frutos y básicamente esas opciones de la fenología. Continuamos adelante y allí podemos poner el sitio de la planta, ¿sí? El nombre de la planta, perdón. Nuevamente tenemos la flechita para seleccionar y ahí nos lleva a la lista de todas las especies con su nombre científico y su nombre común. Esta lista está organizada al revés que las mariposas. Está primero el nombre científico y luego el nombre común porque encontramos que había tanta diversidad de nombres comunes, porque en este momento, cuando nosotros elaboramos esta base de datos, recuerden que este proyecto lo integra Argentina, Perú y Uruguay. Entonces teníamos un montón de nombres comunes que nunca íbamos a encontrar del otro país, por lo tanto decidimos comenzar por el nombre científico y bueno, ahí van viendo, se van desplazando y cuando encuentran el nombre común ya saben el nombre científico que les corresponde. Por ejemplo, si yo quisiera ahora seleccionar que estaba en una chilca, ponemos chilca y nos aparece Baccharis salicifolia, que es el nombre científico de la chilca. Bueno, acá en el sitio de estudio
Ya como les comenté, en las listas habíamos determinado nuestro nombre de sitio de estudio. Por ejemplo, Jardín de Lantanas. Entonces yo cuando voy acá, si ya lo ingresé en las listas, me va a aparecer directamente ahí para seleccionar, le hago clic y punto. Así como pusimos de ejemplo sitio 1, sitio 2, puede haber varios sitios que nosotros usemos en el colegio, capaz que tenemos más de un sitio de estudio. Podemos tener, no sé, en el frente tenemos un jardín, en el fondo tenemos una huerta, entonces usamos más de un sitio de estudio de observación. A su vez, cuando seleccionamos el sitio de estudio, automáticamente para ese sitio en particular nos va a traer la latitud, la longitud y la elevación que nosotros ya previamente le ingresamos en la lista. Luego viene la cobertura terrestre, como les decía, ese código MUC que va a corresponder a la zona donde estamos nosotros de vegetación. Y luego, a partir de las filas blancas, van a aparecer todas las variables atmosféricas que allí ingresaremos. Eh, Ahí vamos a ingresar directamente la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la temperatura superficial, el promedio, obviamente, de las 9 que habíamos tomado, igual que el promedio de las 3 de temperatura. Acá ingresamos el promedio de las 9. La cobertura de nubes, la dirección del viento, esta sí la vamos a seleccionar, vean que las que podemos seleccionar están en verde, a diferencia de las blancas, las columnas en verde es donde podemos seleccionar. Allí seleccionamos el punto cardinal de dónde provenía el viento, ¿sí? Y luego en blanco volvemos otra vez a poner la velocidad del viento. Fíjense que cada columna además tiene la unidad en que ingresamos esa información. Temperatura en grados centígrados o Celsius, humedad en porcentaje, precipitaciones en milímetros, velocidad del viento en metros por segundo, etcétera. Y luego vamos a seleccionar si había otros animales, sí o no, si al momento de la observación, que es fundamental este dato, saber si llueve o no llueve, sí o no. Y en este campo, que es el de comentarios, pondremos todo lo que nos pareció relevante. A veces podemos dejar sentado también aquellos datos que yo decía, por ejemplo, del color de la mariposa, si no logré identificarla, de si tenía ocelos, cuántos ocelos tenía, si tenía un borde festonado, cómo era el tipo de antena, si era en bastón, si era en gancho, si tenía el abdomen pronunciado, si tenía la colita típica de algunas mariposas. Y todo lo que nos parezca relevante lo vamos a sentar en la parte de comentarios. Es una planilla larga, lleva un tiempito llenarla, no les voy a mentir, pero una vez que se acostumbran es muchísimo más fácil con esta idea que nos aportó Fernanda y que hizo todo su trabajo para esta planilla, ir seleccionando directamente y no tener que ingresar y buscar a ver cuál es el nombre científico que corresponde a cada cosa, es mucho más fácil y nos facilita un montón en tiempo y en recursos ingresar directamente con estas listas. Así que acuérdense que la pueden descargar, la pueden usar en Excel en sus computadoras o si no, si la van a compartir con un grupo de colegas, la tienen necesariamente que colgar en OneDrive y compartirla entre todos. En el caso nuestro, todos tenemos nuestro usuario en OneDrive y cada uno lleva su planilla, pero a su vez puede ver la planilla de todos los demás. Tengan cuidado también de ser ustedes los que llenan las planillas. Los chicos pueden llenar la hoja de datos fácilmente, pero ustedes son los que llenan las planillas para tener el cuidado de no borrar nada y de no, digamos, alterar las listas para que después puedan hacer un trabajo prolijo y completo. Bueno, por acá, si tienen preguntas sobre la guía de campo, sobre la hoja de datos o la planilla Excel de base de datos, me las hacen. Dejo de compartir y los escucho.
Siempre Fue quedan como mucho. sorprendidos. Sí, 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 los atomicé, fue mucho. Sí, nosotros Mira, también Andrea, decíamos al principio, es demasiado. claro, es mucho para poco tiempo, pero bueno, tengan en cuenta que después, como decimos siempre, con la práctica, todo ese ingreso de datos es ágil, va a ser ágil y Andrea, a mí me gustaría también agregar que a Sí, veces podemos pedirle a esos estudiantes que son como los más responsables, enseñarles el uso de ese Excel que tenemos ahí compartido para ingresar los datos y para que también nos liberen un poco a nosotros de todo ese trabajo. Eso es fundamental. Y lo otro, perdón, que también es necesario es no dejar de acumular muchas hojas de datos para pasar a la planilla. Hay alguien en Globe, Ana, que siempre nos lo recuerda, porque claro, no es lo mismo pasar las planillas, las hojas de datos, de una semana que de 15 días o de un mes. Entonces, esas hojas en ese mes se pueden perder, se pueden estropear, y si tenemos alguna duda, tal vez no la podamos evacuar. No sé, estamos leyendo algo que a mí me ha pasado con los míos, entonces no entiendo qué fue lo que escribió, el dato que escribió o lo que quiso registrar sobre lo que estaba haciendo la mariposa, y si yo se lo pregunto dentro de 15 días de seguro, se pueden acordar o si no van a inventar algo para aclarar eso que yo les estaba interrogando. Entonces es necesario ser constantes a la hora de registrar en esa planilla, que la verdad el trabajo que hizo Fernanda fue fenomenal. fantástico. Entonces, si hay alguna pregunta Y para una hacer, aclaración. Por supuesto que no es necesario llenar todos esos campos que nosotros les planteamos. Ustedes se fijarán sus objetivos de investigación o de acuerdo a los instrumentos que ustedes tienen y creen que pueden llegar a ser factibles hacer las observaciones y con el tiempo capaz que pueden ir agregando otras variables. De repente hoy estudio temperatura y nubosidad porque tengo solo un termómetro y observo nubes que no me lleva ningún otro instrumento extra y con el tiempo voy agregando, no sé, viento, humedad relativa y aparte este trabajo, como verán, no es un trabajo de un día, sino que se empieza a implementar de a poco y lleva tiempo, meses y años. Incluso para comparar la primavera del año pasado con la primavera de este año, necesariamente van a tener que pasar por todos esos ciclos de observación. O sea que es un trabajo de paciencia, de mucho gusto también, obviamente hay que tener el tiempo las ganas de salir y estar en contacto con la observación, con tener el tiempo de sentarse o de pasearse a hacer esas prácticas de campo, pero para mí vale la pena. Es un trabajo muy lindo que venimos haciendo hace años y que creo que está bueno, muy bueno compartir con ustedes. Si no hay preguntas, pasamos entonces con Darío. dale. Bueno, les había pedido, Yolanda, que llegaste un poquito después, que tengan a mano algo rojo, algo verde. Y van a tener que prender sus cámaras para poder ver lo que yo les voy a preguntar ahora. No son preguntas de evaluación acerca de lo que hemos visto hasta el momento. Hoy nos vamos a centrar en todo lo que es el proyecto de investigación, obviamente que desde una mirada muy personal, porque ustedes saben que material bibliográfico sobre proyectos, sobre informes de investigación, hay muchísimos. Cada uno tiene que tomar en cuenta aquellas ideas o aquel material que le resulte más amigable y que también se adecue a la expertise que uno tiene como docente, pero también al trabajo que va a desarrollar con sus estudiantes. Entonces, necesitamos algo verde, algo rojo. Lo verde lo vamos a asociar con el sí y lo rojo lo vamos a asociar con el no. Puede ser lo que tengan a mano. Si ya estamos prontos, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes, tan simple como mostrarme eso que han elegido verde por el sí o rojo por el no. ¿Sí? ¿Estamos prontos? Vos podés jugar, Andrea, si querés también. Estás muteada. Bueno, vamos Y con eso la fui a primera. agarrar.
Pregunta de ustedes. ¿Quiénes han desarrollado un proyecto de investigación con sus estudiantes? Si es sí, ponemos el verde. Si es no, ponemos el rojo. Muy bien, esa parte la tienen todos cubierto, perfecto. A la hora de elegir las temáticas, ¿dejan que sus estudiantes elijan el tema de investigación? No mientan. Ah, ¿Los pero ves a todos? son impecables. Ah, Silvi, ¿por qué no? A ver, contanos. Ahí. Bueno, porque yo acoto un poco como que los estudiantes grandes se dan cuenta que hago trampa. Pero acoto un poco porque si no ellos se dispararían para cualquier lado, ¿no? Y entonces hay que, o sea, si lo estamos trabajando en la clase, en un programa, ¿no? No podemos dispararnos para cualquier lado. Entonces, sí que hay un tema a abordar y bueno, la pregunta la van a hacer ellos, pero el tema está limitado o está de alguna forma influenciado por un desencadenante. Puede ser una narrativa, puede ser un video, puede ser un artículo, dependiendo de la edad de los chiquilines, ¿no? O sea, yo lo hago así. Perfecto, está bien, está bien. Además puede ser algo que parta de una necesidad o de algo, como tú decís, que ellos hayan visto, vivido y bueno, lo traen a la clase y uno como docente tiene que adecuar sus prácticas para seguir avanzando. Bueno, ahora tiene que ver también con el lugar en donde estamos. ¿Ustedes utilizan su comunidad, el ambiente de su escuela como el lugar en el cual ustedes se centran para realizar esa investigación? Check, check. Y yo ahí también. A ver, Alejandra, mira, que te vi igual que yo. Contanos, ¿por qué elegís los dos y no uno? No, no siempre lo que esté relacionado con la escuela, con la cercanía, con el entorno inmediato, sino que a veces tomamos otras temáticas que estén también alejadas de lo que de lo que conocen. Digo, me parece que ir por esos dos caminos es totalmente viable y no siempre quedarnos en lo que ya, a mí me gusta que tengan, que amplíen su horizonte. Perfecto, perfecto. Más hoy en día con la facilidad que tenemos con la tecnología, sí podremos ampliar horizontes, me parece. Totalmente. ¿Verdad? Y bueno, y contar, por ejemplo, con los datos de la base de datos que tiene Globe hoy en día y sacar información desde ahí, datos para poder realizar investigaciones también, da cuenta de que ese trabajo no solo se centra en lo que tenemos a mano, en lo cotidiano, sino que también podemos emplear información de cualquier parte del mundo y eso es lo lindo que tiene Globe para todos nosotros. Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Consideran que se puede investigar sin contar con elementos costosos, complejos a la hora de desarrollar su trabajo de campo? ¿Estamos todos a la misma? Bien, estamos perfectos, sí. Ya hemos visto ejemplos de investigaciones que muchas veces utilizan elementos que tenemos en nuestra institución o que también podemos recibir como préstamo por parte de Andrea y muchos trabajos, por ejemplo, de los que se desarrollan en nuestro centro educativo, no necesitan equipos costosos para llevar adelante esa investigación con los estudiantes. ¿Quiénes de ustedes han presentado algún proyecto alguna vez en alguna feria, en alguna instancia a nivel de la comunidad, en algún evento organizado por, no sé, inspección de primaria, de secundaria, clubes de ciencia? ¿Quiénes de ustedes? Yolanda, ¿no? ¿Por qué no Yolanda? Contanos. Buenas tardes para todos. Pido disculpas que llegué tarde y que estaba con otra actividad. Las ciencias no son de mis preferidas, vamos a decir la verdad, y además siempre siento que es como poco, como que esto no. Entonces cuando llaman a clubes de ciencia ya automáticamente hago. Bien, y alguien de los que se ha presentado, ¿le puede decir a Yolanda por qué está bueno presentarse en ese tipo de instancias? ¿Qué tiene de positivo? ¿Qué le suma a su trabajo? ¿Qué le suma a los niños?
¿Se anima alguno? Silvi, que Yo me nos hemos animo. encontrado un montón de veces. Sí, bueno, en primer lugar, Yolanda, yo te diría que, bueno, yo soy de biología, entonces evidentemente que a mí me fascina todo lo que es ciencia, me gusta, ¿no? Me gustan más algunas cosas que otras, evidentemente. Pero, bueno, por un lado, los estudiantes disfrutan y nosotros los profesores y los maestros, imagino también, disfrutan de ese momento de construcción con los estudiantes. Pero además, capaz que no vas por el lado de las ciencias naturales, pero vas por el lado de las ciencias sociales, ¿no? Por el lado de la tecnología, dependiendo de en qué te sientas más fortalecida. Y después de ahí, bueno, verás, ¿no? Pero en este momento, como que todo lo que es, toda esa interacción entre la ciencia, ¿no? Lo que es las ciencias sociales también, incluso el arte, ¿sí? Están como muy de la mano y es necesario que ocurra esa vivencia conjunta. Y la escuela es un lugar adecuado para eso, porque, ¿no? O sea, no sé, a mí me parece que los maestros como que tienen como más libertad de generar toda esa interacción. Los profesores estamos como más compartimentados, pero los maestros están, o sea, pueden trabajar un proyecto más íntegro, más, ¿no? Más integral que un profe. Pues los profesores no tenemos que poner de acuerdo, pero los maestros son, o sea, tú en tu clase vas a determinar qué es lo que vas a hacer. Si queremos hacer un proyecto en el liceo, bueno, tenemos que, el profesor de física, de biología, no, tienen que ponerse de acuerdo y que no es fácil. Eso no es fácil. Y ya te digo, Yolanda, es una instancia muy rica, así nos vaya bien, así no nos vaya tan bien, pero es una instancia, como decía Silvi, de crecimiento para todos y a su vez de intercambio, porque ahí también conoces otro gran aspecto que son los proyectos que cada uno de los estudiantes de esos centros educativos de nuestro departamento, por ejemplo, en Clubes de Ciencias, desarrolla y el intercambio que se da entre ellos y a su vez también entre nosotros los docentes es muy rico. Y lo que yo veo, Yolanda, que también hay muchos docentes que tienen el síndrome del impostor, que piensan, esto que yo estoy haciendo, ¿a quién le va a gustar? La verdad no es gran cosa lo que hemos realizado con los niños, y es al contrario. Por eso yo siempre los invito a participar y a creer que lo que están haciendo realmente tiene un gran valor, porque son ellos los que desarrollan esos proyectos de investigación. Y bueno, nosotros los tenemos que acompañar y dejar de pensar en que lo que estamos haciendo, por decirlo de alguna forma muy directa, no sirve para nada. Al contrario, sirve para muchas cosas y puede ser inspiración y te sorprendería, Yolanda, de otros colegas que les gustaría mucho desarrollar una investigación como la que ustedes hacen. Bueno, y para ir terminando, la última ¿Puedo pregunta. decir algo chiquitito? Sí, Desde dale. mi punto de vista, que no soy docente, me ha tocado ser jurado en ferias de ciencias y es un placer ver a los gurises, pero, no sé, pelearse para presentar el proyecto, ver cómo desarrollan esas habilidades de comunicación, de presentación, de comunicación oral, que es la última etapa en realidad del proyecto, ¿no? Porque atrás de eso está todo lo que trabajaron en clase con el docente, que aprendieron, que incorporaron conceptos, terminología específica, pudieron implementar un proyecto de principio a fin y la verdad que es un placer escucharlos cuando ellos quieren contarte y con tan poquito tiempo todo lo que hicieron de repente en 5 o 6 meses, ¿no? La otra cara de las Mm. ferias de ciencias. Así que bueno, totalmente de acuerdo, Andrea, con lo que mencionás. Y bueno, el año que viene, Yolanda, te esperamos. Y al resto también, pero bueno, vamos a tratar de convencerla. Bueno, la última pregunta. ¿Tuvieron alguna vez, cuando han desarrollado esos proyectos de investigación con sus estudiantes, como algo así como resistencia por parte de las familias, por parte de la comunidad, por parte de los estudiantes a la hora de llevar adelante esa práctica en particular?
Ah, Alejandra, ¿tuviste? ¿Qué te pasó? Contanos. Ah, no, el rojo, el rojo. No, al contrario. Desde la experiencia, yo les puedo decir que eso enriquece mucho a la institución y hace bueno, que los niños estén involucrados en sus procesos de aprendizaje, como siempre lo menciono, y son instancias de ganar, ganar, y la verdad que es un gusto trabajar de esta manera. Entonces, ahora, como les decía, vamos a hablar un poco de lo que son los proyectos de investigación. Siempre para esta parte me gusta mucho invitar a los niños a que sean ellos los que frente a ustedes presenten sus trabajos de investigación. Hoy no pude porque son niños multiagenda que tienen un montón de actividades en su vida diaria y bueno, es un poco difícil tenerlos en vivo, pero sí tengo un video de ellos para mostrarles el trabajo que venimos desarrollando. Así que bueno, vamos a ir a lo que es el proyecto de investigación como tal, que siempre lo recuerdo y se los vuelvo a decir, aquí la bibliografía es muy amplia y ustedes tienen la libertad de tomar aquella que les resulte más aplicable, más entendible y con mejor implementación en su ambiente de trabajo. Así que bueno, para empezar a trabajar, que ya algo lo hemos mencionado, ¿por qué debemos desarrollar proyectos de investigación? ¿Por qué está bueno desarrollar este tipo de trabajo? Bueno, primero que nada, está el involucramiento de los estudiantes en todo ese proceso de trabajo que desarrollamos dentro y fuera de nuestro salón de clase. Promueve, sin lugar a dudas, el pensamiento crítico, porque son ellos los que van a tomar esas mediciones, van a analizar esos datos y van a poder arribar a determinadas conclusiones. También algo que yo veo, porque aquí lo trabajamos desde nivel inicial hasta sexto año, es que fortalece, promueve y lleva adelante todo lo que es el trabajo autónomo y la creatividad. Como yo le digo siempre a los maestros, todos tenemos potencialidades. Bueno, trabajemos esas potencialidades, aprovechemos esas potencialidades, pero también trabajemos en aquellos que nos cuesta un poco más. Y yo creo que esta manera de trabajo a través de proyectos, de problemas o la metodología activa que ustedes deseen emplear, lleva adelante eso, que la creatividad, la autonomía se desarrollen de manera exponencial y es un gusto ver a los niños presentando sus tareas de investigación frente al director, al maestro o a un grupo de padres, según la instancia que ustedes decidan. También algo muy importante, porque las escuelas están, cuando digo escuelas, perdón, sí, Silvi, te escucho. Sí, no, yo quería agregar algo, Darío, que me he dado Sí, cuenta a lo largo de los años, y es que la sensación de autoeficacia de los estudiantes, sobre todo de las mujeres, aumenta cuando participan en proyectos de investigación. ¿Sí? Entonces eso las hace sentir como que pueden hacer cosas que en algún otro momento tal vez sintieran que no pueden. O sea, tengo esa experiencia que es algo que claro. no lo he investigado, pero que me he dado cuenta, o sea, he percibido eso, ¿no? Mira, un ejemplo clarísimo. Cuando la primera vez que tuvimos que presentar un proyecto fuera del país, en el 2019, cuando tuvimos que ir a Detroit a presentar nuestro proyecto sobre la calidad del agua del arroyo Canelón Chico, cuando le pregunté a qué estudiantes, a los estudiantes, quiénes querían, bueno, llevar esa mochila en el buen sentido, ¿no? Quiénes querían representar a nuestra escuela fuera del país en inglés. Uno más o menos dice, bueno, puede ser fulanito, menganita, sultanito. El que levantó la mano, para mí entender, era como que no era el que yo esperaba. Y voy a ser sincero con ustedes. Pero ver que él levantó la mano, que él dijo, yo me comprometo, yo quiero estudiar todo lo que necesito saber en inglés para poder comunicarlo y poder llevar adelante esta actividad, hizo que él desarrollar un montón de habilidades que tal vez, si yo le hubiese dicho que no, nunca le iba a decir que no, pero si le hubiese dicho que no, tal vez no las podía desarrollar. Y lo mismo me pasó cuando en el 2023 Paloma y Carmela presentaron el proyecto de mariposas también en Estados Unidos y en inglés. Bueno, fueron ellas las que resolvieron ser las embajadoras de nuestra institución y llevar adelante esa ponencia. Y como tú decís, tal vez en otro momento
no lo hubiesen encarado como tal, porque si era algo que caía así del cielo y que era, no sé si estoy siendo claro, como una actividad o impuesta por el docente o que nunca se trabajó de esa manera dentro del centro educativo, esas niñas o tal vez ese estudiante en su momento no hubiese dicho, sí, yo quiero presentar esta investigación y ser el embajador de nuestra institución fuera del país. Entonces, como lo hablo siempre con los maestros, está bueno que este trabajo no lo desarrolle solamente el docente que está en las clases más grandes, sino que se empiece a trabajar desde el nivel inicial para poder potenciar todo eso que los niños tienen y traen, y también que los involucre y los compromete, porque estamos desarrollando un trabajo que es colectivo. No es solamente esa actividad que yo desarrollo en el cuaderno para ver, bueno, qué calificación me saco, sino que estoy llevando adelante un proyecto de investigación que depende de mí para que tenga ese final que se espera o uno diferente al que nosotros nos planteamos en nuestra hipótesis o en nuestra pregunta de investigación. Entonces, son muchas no me sale la palabra ahora, las habilidades que se trabajan con los niños y que se fortalecen a lo largo de su proceso de escolaridad. Bueno, eh, ya algo de esto lo hemos mencionado, porque también tenemos el enfoque pedagógico, ese enfoque que le damos nosotros, los docentes. Para mí, el trabajar de esta manera es una estrategia de aprendizaje que me ha brindado mucho como docente, he aprendido mucho, he podido trabajarlo también con los maestros que comienzan a desarrollar su labor en nuestra institución, porque quienes ya somos efectivos y ya tenemos todo esto incorporado, tenemos todo este proceso de trabajo investigativo, ya sabemos cómo llevar adelante esas inquietudes que presentan los niños cada año al inicio del ciclo lectivo. Entonces hemos podido consolidar todo ese trabajo en un método de trabajo, de trabajo sí, de desarrollo, que nos caracteriza como esa escuela que investiga a nivel de nuestra jurisdicción aquí en Canelones Oeste. Y yo creo que hay mucho también de ese trabajo en metodologías activas que hace que cada día en nuestra institución las clases, y perdonen que sea autorreferencial, me encantaría conocer cómo trabaja cada uno de ustedes en su centro educativo, pero bueno, hablo de lo que conozco. Como les decía, me da gusto ver cómo los niños vienen a la escuela con ganas, cómo te traen libros, te traen artículos de internet o te contactan las familias con algún especialista en particular para poder seguir acrecentando ese trabajo que como docente venís desarrollando con los niños en la institución. Y bueno, del rol docente voy a hablar un poquito más adelante, y así como hizo Silvi, si tienen alguna pregunta o quieren agregar algo, miren que es bienvenido. O sea, pueden interrumpirme que no hay ningún problema. Y bueno, si vamos a lo que son los modelos de indagación, esto que tiene que ver con cómo nosotros trabajamos esos contenidos de ciencias, ya sean sociales, tecnológicos o científicos, tomo siempre este autor porque es muy claro lo que él presenta, porque nos está dando tres modelos de indagación, de los cuales yo sé que el primero no se desarrolla en ninguna de los centros educativos de ustedes, pero siempre es bueno recordarlo porque así aprendí yo cuando era niño, en la cual, si nos vamos a centrar en lo que es el docente y bueno, el trabajo que hacemos nosotros enseñando a nuestros estudiantes, ese modelo transmisivo, que estoy seguro que no se presenta en sus aulas, es ese modelo en el cual el docente simplemente se encarga de transmitir aquellos conceptos que él necesita trabajar con cada uno de los estudiantes que tiene a cargo. Entonces, como dice ahí, se sigue la lógica académica en donde el docente imparte ese conocimiento para que los estudiantes los reciban. Después, el modelo por descubrimiento. Aquí teníamos una escuela que trabajaba de esa forma en Progreso, no sé en el día de hoy si lo siguen haciendo de esa manera, en donde se provoca ese encuentro entre lo que nosotros quisiéramos trabajar o queremos que los estudiantes descubran a través de diferentes actividades que se desarrollan dentro de su aula. Entonces, se espera que de ese encuentro, como dice ahí, aparezcan determinadas regularidades que yo pueda trabajar
después con los estudiantes de manera más académica. Y el último, que sé que es el que ustedes vienen desarrollando, es el modelo por indagación, en el cual nosotros planificamos ese trabajo de clase, pero también está el peso y el trabajo de los estudiantes promoviendo la construcción de esos contenidos conceptuales como metodológicos. Y ahí hay una gran presencia de todo lo que tiene que ver con esas preguntas de investigación, con esos problemas que detectamos, ya sea en la cercanía o en la lejanía de nuestro centro educativo y los cuales son el motor de aprendizaje a lo largo de todo ese proceso de investigación. Y después, bueno, en esos modelos, ¿qué pasa con nuestros estudiantes? ¿Qué pasa con sus aprendizajes? En el transmisivo es simplemente un receptor, ya que debe de atender, captar y recordar los conceptos que el docente, perdón, le brinda de manera directa. En el modelo por descubrimiento, bueno, hay una postura un poco más abierta y espontánea del aprendizaje porque se trabaja en base a lo que el estudiante le expresa de manera directa al docente. Y después sí, en el modelo por indagación, que es el que desarrollamos todos nosotros, bueno, el alumno tiene un papel realmente activo, en donde va construyendo sus conocimientos a partir de lo que saben. Se toma lo que ese niño sabe, lo que ese niño conoce, para poder seguir avanzando en toda esa estructuración de los conocimientos que debemos llevar adelante. Después, aquí voy a dejar de compartir esto un segundito. Voy a volver a compartirles porque quiero mostrarles simplemente un video de nuestro proyecto sobre mariposas, que son nuestros estudiantes los que les cuentan, que obviamente este proyecto, les quiero decir, tiene 5 años. Este video está... Ay, ¿para qué? Un segundo. Este video fue hecho hace 2 años atrás y hemos trabajado en los años subsiguientes mejorando nuestra investigación, porque siempre hay cosas que podemos mejorar y perfeccionar en el trabajo, más allá de que hacía 3 años que ya veníamos desarrollando este trabajo de campo con los estudiantes. Así que es solo una muestra nada más para que los conozcan a ellos y vean lo que se puede lograr cuando confiamos en nuestros estudiantes. Hola, nosotros somos niños de sexto año de la escuela 88. Nuestro grupo es Imaguay. El título de nuestro proyecto es Relación entre el avistamiento de mariposas, las variables ambientales y la vegetación en el patio escolar. Le invito a conocer más sobre nuestro proyecto. Nosotros elegimos las mariposas porque son excelentes indicadores del estado de salud de los ecosistemas naturales. Son polinizadores y a menudo nos encontramos en el patio de nuestra escuela. Nuestra pregunta de investigaciones: ¿cuáles son las variables ambientales y otras especies vegetales que inciden en la presencia de mariposas en el sitio de estudio de nuestra escuela? En el año 2020 se realizaron las primeras mediciones, en los meses septiembre, octubre y noviembre. En el año 2021 se realizaron salidas de campo en marzo, abril y mayo, y septiembre, octubre y noviembre. Y este año se realizaron en marzo, abril y mayo. Ahora los voy a invitar a escuchar los protocolos. Hola, yo les voy a hablar sobre la temperatura actual. Bueno, la temperatura actual es un protocolo GLOW. Para hacerla hay que hacer esto. Tienes que tener el termómetro a una distancia de tu cuerpo y tu mano. Tapando la pantalla vamos a empezar a tomar la temperatura. Bueno, van a ver números intercambiando. Cuando haya uno fijo, ese va a ser la temperatura del suelo. Después damos 2 pasos y lo repetimos 9 veces. Hola, yo le voy a hablar sobre la cobertura de nube. Bueno, la cobertura de nube se hace entre 4 compañeros. Los 4 compañeros van a estar de espalda entre sí. Uno mirando al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste. Los 4 compañeros van a tirar los brazos a la altura de los ojos a unos 45 grados. Van a imaginar una línea de brazo a brazo y de esa línea para arriba se va a sacar el porcentaje de nube. Los 4 porcentajes se suman, se dividen entre 4 y de ahí se saca el promedio. Y después, usando una cartilla de nubes, identificamos qué tipo de nube es. Donde vemos la dirección y velocidad del viento es en la estación meteorológica de la escuela, que está aquí. Les vamos a hablar sobre los protocolos GLOW de suelos que vamos a hacer. Estos son. Fueron 11. Ahora les voy a contar algunas de las mariposas que avistamos.
por ejemplo, la lechera, la pavo real, la juno, la lotra, entre otras. Ahora los invito a conocer nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones generales son: temperatura actual mayor a 20 grados y superficial mayor a 25. Con respecto a la humedad, les gusta de un 40 a 60%. Con la cobertura de nubes, les gusta de 0 a 40%. Con la velocidad del viento, les gusta un 0 a 20 kilómetros por hora. Y con la dirección del viento, de sur a suroeste. En cuanto al viento, le gusta cuando está entre sur y este. Y una velocidad de 5 y 20 kilómetros por hora. En el mes de abril nos visitó Henry Ortiz, experto en suelos. También es de Estados Unidos y nos enseñó a cómo saber qué suelo es fértil para plantar plantas que atraigan a las mariposas. Hola, yo les voy a hablar sobre plantas que atraen mariposas. Doctorcito, y tiene Bueno, por ahí plantas. lo voy a dejar para continuar. Pero algo que como maestro siempre les digo a los niños, primero que sean ellos los que decidan qué parte es la que van a comunicar, y también siempre les pido que todos participen del video, ya sea diciendo algo más extenso, algo no tan extenso, pero siempre les pido que todos tienen que aparecer. En mayor o menor medida, todos tienen que ser parte porque todos llevan adelante este trabajo y es lindo que todos participen de manera activa en la comunicación de lo que ellos han investigado hasta el momento. Así que también les pido a ustedes que registren todo el trabajo, que hagan estos videos con ellos, que puedan tener esas evidencias archivadas, porque es una manera de ver, en nuestro caso, todo lo que se ha hecho en estos 5 años de investigación en torno a las mariposas, a las variables ambientales, pero también a las plantas hospederas, como nos tocó en ese año y el año siguiente. Pero bueno, a la hora de elegir los temas de investigación, a nosotros, en particular en nuestra escuela, nos gusta mucho que sean los niños los que propongan esos temas de investigación. Por eso trabajamos mucho lo que es la observación en los primeros 15 días del ciclo lectivo. Salimos mucho al patio, les pedimos que observen en los lugares donde ellos viven, porque aquí tenemos niños del campo, pero también muchos de lo que es la ciudad. Y son ellos los que después presentan esos posibles temas de investigación a través de diferentes lluvias de ideas, se registran en el pizarrón y entre todos, de manera consensuada, se llega a la elección de ese tema en particular. Por ejemplo, los niños de primero y segundo este año tomaron como trabajo los picapalos que podemos encontrar, los pájaros carpinteros que podemos encontrar en nuestro país, y todo surgió porque uno de los estudiantes encontró una pluma en el patio escolar, la trajo a la clase y querían saber de qué ave era, y entonces parece que es de un pájaro carpintero, no sabemos de cuál, de esas 5 especies que se presentan aquí en nuestra región de Canelones. Entonces ellos decidieron ahondar en ese tema, van a realizar una salida de campo en el mes de noviembre y se van a contactar con un especialista en aves que ha escrito mucho y tienen un libro sobre las aves uruguayas, y bueno, para poder determinar cuál es el pájaro carpintero que perdió esa pluma dentro del predio escolar. Por eso les digo que es fundamental que sean ellos quienes elijan ese tema, porque aquí, como les comentaba, ocurre desde nivel inicial hasta sexto, porque eso también los involucra y, entre comillas, los obliga a seguir trabajando esa temática durante el ciclo lectivo. Después, algo que a nosotros nos va a guiar durante todo ese proceso de trabajo es la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación yo siempre digo que es como la vedette de nuestro trabajo, porque es la que nos va a conducir durante todo nuestro proceso de trabajo a lo largo del ciclo. Y bueno, ahí tenemos diferentes ejemplos de preguntas muy simples que pueden ser disparadoras para crear preguntas más complejas y que se basan en aquello que ustedes desean investigar junto a sus estudiantes. Y como les mencionaba, esa pregunta es quien nos guía a nosotros durante todo nuestro proceso de trabajo. Y gracias a Claudia, la amiga del maestro Juan, Claudia Caro, que es amiga de nuestra institución,
Aquí también tenemos muy presente que esa pregunta debe ser una pregunta Oscar. Es una pregunta que tiene esas 5 características que si ustedes ahondan en otra bibliografía van a encontrar que les pueden aportar otras características en particular, pero para nosotros como docentes de educación primaria nos resulta muy claro y preciso estos 5 aspectos que debe de tener esa pregunta. Entonces, los niños de manera autónoma escriben diferentes preguntas que pueden ser elegidas como esa pregunta Oscar, se ponen en un buzón y luego se empiezan a clasificar de acuerdo a cuáles son aquellas preguntas que pueden ser originales, sinceras, claras, accesibles o relevantes. Y bueno, y todo eso nos va a llevar a poder elegir una pregunta que nos va a guiar en todo ese proceso de trabajo. Hablamos de una pregunta original porque estamos teniendo en cuenta que esa pregunta debe ser nueva para ese grupo de investigación. Lo ideal es que cada grupo, cada año, de acuerdo a su temática en particular, elija esa pregunta y que no esté repitiendo algo que ya se vino trabajando en años anteriores con los grupos, porque si no, es como que no tiene mucho sentido desarrollar el trabajo de investigación para responder algo que ya fue respondido por sus compañeros del ciclo anterior. Tiene que ser una pregunta sincera, esas preguntas que se responden por sí o por no, o esas preguntas que nosotros podemos encontrar fácilmente una respuesta en Internet, estarían hablando de que esa pregunta no es sincera para los estudiantes. Tiene que ser clara, una pregunta que tenga un lenguaje comprensible, que no sea ambigua, que no tenga términos confusos. También, y es muy importante esto, tiene que ser una pregunta accesible, que nosotros con esos recursos, con el grupo de niños que estamos trabajando y también con los tiempos que disponemos, bueno, podamos alcanzar la respuesta para la misma. Y por último, que sea una pregunta relevante, que sea relevante para nosotros, pero también para ese contexto cercano a nuestra institución. Entonces, eso es algo muy lindo de trabajar y muy em, significativo para los estudiantes cuando son ellos los que proponen esas preguntas y bueno, después decanta en una que es aquella pregunta Oscar, como a ellos les gusta decir. Asociada a esa pregunta, vamos a tener también nuestra hipótesis. Una hipótesis que sea comprobable, que sea medible, o sea que esa hipótesis lo que va a tener es una variable que se puede evaluar y que se puede confirmar o refutar según el trabajo que nosotros vamos a realizar en todo este tiempo de investigación. Después, de acuerdo a los niveles de sus estudiantes, bueno, pueden haber hipótesis nulas, pueden haber otras hipótesis, se pueden desprender 2 investigaciones en base a una toma de datos en particular, que eso lo hemos podido desarrollar en nuestra escuela también. Hemos tenido trabajos más allá de lo que es la hipótesis, trabajos sociales, trabajos científicos, trabajos tecnológicos que se desprenden de un tema en particular. Sí, lleva mucho más trabajo para el docente, mucha más coordinación y mucha más investigación, pero la verdad que es un gusto trabajar de esta manera. Bueno, y después, asociado a todo lo que venimos hablando, vamos a tener que plantear determinados objetivos. Un objetivo general, que es ese objetivo que a nosotros nos va a ayudar, bueno, en esa búsqueda de tratar de comprender o de transformar lo que estamos investigando. Y después vamos a tener esos objetivos específicos que se desprenden de ese objetivo general y que nos van a poder, nos van a brindar a nosotros las herramientas para poder estructurar ese objetivo general que habíamos escrito. Yo siempre le digo a los maestros y también a los niños que los objetivos sean lo más concretos posibles, que sean accesibles y que también cuenten con esa cuota de participación a la hora de desarrollar el trabajo de investigación. Algo muy importante que lo considero fundamental es, bueno, planificar todo el trabajo que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Ellos ya saben que si estamos hablando del monitoreo de mariposas y variables ambientales, bueno, es algo que va a ocurrir entre marzo y mayo y septiembre y noviembre. Pero a veces, en el caso de ustedes, que es su primer acercamiento a este tema en particular, está bueno de que tengan su cartelera con su cronograma de actividades,
donde van a decir, bueno, en este periodo vamos a desarrollar estas salidas de campo, para esas salidas de campo lo vamos a hacer de esta manera y vamos a necesitar que cada uno de ustedes, bueno, diga cuál es el rol que quiere cumplir a la hora de desarrollar esas salidas de campo en particular. Y después está todo el trabajo de análisis de datos, aquellos niños que, bueno, pueden volcar esos datos a una tabla, a una planilla de Excel. Después vamos a tener que trabajar con esos datos y está bueno que todo eso ustedes se los muestren a los estudiantes y les digan, bueno, en este tiempo nosotros vamos a construir el marco teórico de ese tema que entre todos hemos decidido investigar. Y eso es algo que a nosotros también nos ayuda para que, en el caso, como decías tú, Silvi, de los profesores, que están pocas horas en el centro educativo, realmente el trabajo con los estudiantes sea aprovechado al máximo y no sea algo que después, en los últimos meses del año lectivo, estemos a las corridas tratando de completar las etapas del proyecto de investigación que venimos desarrollando. Entonces, esa planificación para mí es fundamental. Después, todo lo que tiene que ver con la recolección de datos, que eso es también como el corazón de toda esta investigación, porque es lo que nosotros vamos a emplear para después desarrollar ese análisis y poder ver si esa hipótesis, si esa pregunta se responde o no. Bueno, ahí ustedes van a tener que adaptarlos de acuerdo a la edad de cada uno de los estudiantes. Los métodos y la recolección de datos en las investigaciones pueden ser variados y adecuados a la realidad de sus niños, pero podemos tener, en nuestro caso, las salidas de campo para realizar esas observaciones y esos registros de las variables ambientales, pero también podemos realizar experimentos, encuestas, entrevistas, el registro fotográfico que es fundamental y como decía Andrea, si no podemos sacarle una foto, bueno, hagamos un video y luego tratemos de realizar una captura de algún momento de ese video para poder determinar cuál es la especie de mariposa que nosotros pudimos observar en nuestra salida de campo. Y después, algo que también a nosotros nos enriquece mucho en nuestras investigaciones son las salidas didácticas que podemos llevar adelante. Generalmente lo hacemos a finales de año para poder enriquecer un poco más ese conocimiento o también esas observaciones o también ese registro de determinadas mariposas en otros ambientes diferentes al que estamos acostumbrados en nuestro centro educativo. Algo que no es fácil, porque la verdad, el análisis de la información, el tratar de entender qué me está diciendo toda esa serie de datos que yo tengo y que he registrado en todas esas planillas, en ese Excel en particular, ha hecho que en mi caso, por ejemplo, he tenido que bueno, consultar con otros especialistas. He tenido que trabajar, por ejemplo, con una mamá que llevó adelante todo lo que tiene que ver con el trabajo de datos estadísticos. Vino a nuestra escuela, trabajó con los estudiantes, les explicó por qué es importante la estadística, dónde nosotros empleamos la estadística y después desarrollar un trabajo para poder, por ejemplo, entender lo que es la varianza, lo que es la desviación estándar, que esos son términos que en mi caso no los manejaba, no los conocía, que tuve que aprender a la par de los estudiantes para poder yo después explicarlos. Y por eso les digo, a veces es necesario que a la hora de realizar ese análisis de información, bueno, si no tenemos algo claro, consultar con especialistas, que siempre hay alguien que está dispuesto a darnos una mano para poder aprovechar al máximo todo eso que ustedes han recabado a lo largo de esos meses de trabajo. Y después algo importante para mí es la comunicación. Hay muchas formas de comunicar todo ese trabajo de investigación que ustedes vienen desarrollando y algo que siempre hablamos con los maestros es que no esperemos a tener ese proyecto finalizado, sino que, bueno, encontramos algo que se destaca dentro de nuestra investigación, vamos a comunicárselo a otro grupo para que ellos conozcan qué estamos trabajando, de la manera que lo estamos llevando adelante y por qué eso es relevante para nuestra investigación. No esperemos a último momento, tratemos de que esas habilidades comunicativas de los estudiantes
se presenten a lo largo de todo el ciclo lectivo en diferentes instancias, ya sea frente a otros compañeros, frente a otros docentes, frente al director del centro educativo. Y después algo muy esperado también, como hablábamos hoy, son esas ferias de ciencias que se pueden desarrollar en los lugares de trabajo de ustedes, pero también algo que implementamos y que a las familias les gusta mucho es invitar un día en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, a padres, a vecinos, a la comunidad educativa de nuestro centro, para que ellos conozcan de primera mano todo el trabajo que se vino desarrollando. Y es un gusto ver cómo los niños con orgullo le cuentan a sus familias todo ese trabajo y todo ese recorrido que han realizado junto a su docente de clase. Y después, bueno, recursos hay muchos, productos digitales hay muchos, desde los podcasts, las presentaciones en Canva, los PPT que realizábamos antes con herramientas de Google, o si hemos creado también diferentes blogs escolares para poder continuar informando a los papás y a los vecinos acerca de lo que hemos venido trabajando. Y después, bueno, algo que también es fundamental es tener ese proceso y esos tiempos de evaluación a lo largo de todo nuestro proyecto educativo. Salimos al campo, nos costó algo en particular, estamos haciendo el registro de datos, hay algo que no nos quedó claro. Bueno, trabajemos en la evaluación y tratemos de potenciar esas salidas de campo, ese análisis de datos, ese registro de datos, para que realmente sea de utilidad todo ese tiempo que estamos invirtiendo en nuestro trabajo en particular. Así que está bueno muchas veces variar los chiquilines que salen al campo a observar mariposas, a registrar esas variables ambientales. Eso es algo que yo como docente lo hago mucho porque trato de equilibrar, porque cuando salen 5 niños solos, muchas veces hacen el trabajo, pero otras veces se ponen a conversar, vaya a saber uno de qué, y hay datos que se pierden. Entonces, bueno, evaluamos si ese grupo en particular realizó el trabajo de manera correcta, y ahí hay algo muy importante que tenemos que trabajar también desde chico, que es cómo darle el feedback al compañero para que el compañero no se ofenda, ni se sienta mal, ni lo tome como algo negativo, sino que es algo que nosotros les estamos brindando para que ellos mejoren su desempeño a la hora de desarrollar estos trabajos de investigación. Entonces, siempre partimos de lo positivo, eso es algo obvio, que ustedes dirán, sí, lo venimos haciendo desde siempre, pero para que un niño lo pueda incorporar y brindárselo al otro, es un trabajo que lleva su tiempo y que tiene que ser, como digo siempre yo, a nivel de toda la institución. Entonces ellos están muy acostumbrados de brindar ese feedback. Puede ser a través de una exposición oral o de una reflexión oral, o también muchas veces los maestros los trabajan con diferentes tickets de salida en los cuales ellos expresan, bueno, qué aprendimos hoy, cómo podemos mejorar lo que venimos desarrollando y demás. Y son actividades que como director a mí me enorgullecen mucho de que se lleven adelante y que los niños también lo tomen como algo natural y propio de sus procesos de aprendizaje. Y después, bueno, yo creo que es algo, el rol docente es algo fundamental. Es necesario cómo uno presenta cada una de las actividades que se vienen a desarrollar. Yo siempre le digo a los maestros que la actitud es fundamental a lo largo de todo el trabajo que realizamos nosotros dentro y fuera del aula, cómo nosotros nos dirigimos al estudiante, cómo nosotros los involucramos, cómo nosotros los animamos a seguir trabajando e investigando, pero también tenemos que tener presente de que muchas veces el docente también es aquel que facilita, el que acompaña, el que genera esos espacios de pregunta, esos espacios de desafío, es el que orienta el uso de fuentes, es el que promueve también esa autonomía dentro de los estudiantes, y a mí me encanta cuando ellos vienen a la escuela, como me pasó con un niño de primero que para primer año, para el Día del Niño, él pidió el libro de aves uruguayas, y hoy una niña de sexto me decía, yo para el Día del Niño jamás voy a pedir algo para la escuela, pero tenemos eso dentro del grupo que tenemos nosotros que equilibrarlo para que realmente sean momentos de aprendizaje y de disfrute para todos.
Y bueno, y después la participación. Todos los niños que tenemos en el aula pueden investigar, pueden aportar desde sus gustos, sus potencialidades. Está en nosotros adaptar ciertos contenidos. Hoy en día tenemos la posibilidad de que un texto que vamos a trabajar con los estudiantes en el aula, la inteligencia artificial lo puede dar como un texto de fácil lectura, podemos utilizar diferentes iconos para que ellos entiendan y comprendan la temática de ese texto en particular, o sea que podemos utilizar diferentes recursos que están a disposición y que son gratuitos para que todos entiendan eso que nosotros venimos desarrollando en nuestro centro educativo y en nuestro grupo de trabajo en particular. Y está bueno el escuchar, el aprender a escuchar, como dicen los chiquilines, sin juzgar. El que, bueno, voy a decir, esta es mi pregunta de investigación y yo considero que es válida porque, y ahí cada uno esgrime sus razones, y entonces tenemos que darles ese tiempo para que ellos puedan comunicar y para que ellos realmente sientan que se están valorando sus voces a la hora de participar. Y después, no quiero robarles, Andrea, me estoy pasando del tiempo, pero un recurso que les vamos a dejar en la web, no sé si está cargado, Andrea, pero si no se lo podemos pasar No, por mail. no está cargado todavía, Darío, pero sí también decirles que hay otros materiales sobre investigación que van a quedar dentro del módulo de investigación para que ustedes lean también. Porque me estoy yendo en tiempo, pero Globo posee unas rúbricas muy ricas y a su vez posee una descripción de los diferentes elementos que pueden tener, o que deben de tener, perdón, que deben de tener los informes de investigación que a nosotros como docentes y a los niños los guía muchísimo a la hora de crear ese informe que va a contener todo ese trabajo que se desarrolló durante muchos meses dentro del aula. Entonces, estos materiales, Andrea, capaz que se los hacemos llegar por mail, Ujú. porque es necesario detenerse para poder llegar a la escritura de ese informe de investigación de una manera correcta, de una manera que también se adecue a los estándares que en este caso Globe nos exige, pero también nos dice, bueno, si el informe de investigación tiene 4 estrellas, ¿por qué tiene 4 estrellas? Y ahí les da una guía en esta rúbrica, pero después, aparte de esta rúbrica, también, como les decía yo, tienen el análisis desde lo que debe de contener el título, de lo que debe de contener el resumen, el marco teórico, el análisis de datos, las conclusiones, las referencias bibliográficas, y es algo que como maestro he trabajado desde que comencé en el 2012 con este programa. Y ahí vamos a hacer un recorrido por la web, que no lo vamos a hacer, Andrea, porque estamos un poco excedidos de tiempo y les agradecemos su presencia hoy aquí. Pero bueno, para terminar mi participación en el día de hoy, quería preguntarles, después de esto que hemos hablado, ¿qué les gustaría a ustedes que pasara, que cambiara, que continuara junto a sus estudiantes en sus diferentes centros educativos? Y ahí dejo el micrófono libre y si no tenemos nada para decir, no pasa nada. Pero bueno, no sé, ¿qué les parece? ¿Qué les gustaría continuar de lo que vienen haciendo? ¿Qué les gustaría cambiar? Dale, Yolanda. Ahí, espero. Desde el celular se me complica, no, es distinto a la compu. Yo no sé si cambiar, me parece que la palabra sería mejorar, porque creo que hago un montón de cosas y ahora escuchándote a vos es como que iba haciendo en mi cabeza tic, Tic. tic, tic, claro, porque uno a veces enfrascado y creo que con Darío compartimos esto de la vorágine de la dirección y de tener clase a cargo, te parece que estás haciendo todo por arriba y sin embargo los chiquilines, se lo he dicho a las inspectoras, yo cuando van, son los que van guiando mi planificación y me ha pasado días que llevas una clase muy hermosa planificada y los chiquilines te saltan con que en el invernáculo encontraron, que pasó la semana pasada, encontramos un gusano. Y fuimos a ver y no era un gusano, y era una oruga, y era una polilla, y pasaron un montón de cosas y la planificación mía se fue
y cómo ir aprendiendo de esas cosas que a veces la estructura te ir Y que lo rompiendo permite. esos esquemas. Sí. Es que Entonces me así tiene parece que que no ser, sé si es Yolanda. cambiar, claro, y animarme a que ellos me guíen por esos caminos que está buenísimo. ¿Viste? Y ahí es donde uno, desde su intervención docente, aprovecha todas esas potencialidades y bueno, puede pasar que esa planificación que tú tenías en el día y en la semana se vea totalmente, entre comillas, colapsada, destruida, Sí. pero es lo lindo, ¿entendés? Aprovechar esos emergentes porque nosotros somos profesionales y vemos la potencialidad de esos emergentes a la hora de desarrollar un montón de tareas dentro de lo que es nuestra labor y después, bueno, capaz que los chiquilines al otro día también te traen algún texto que encontraron, algún video que encontraron, alguna foto que ellos registraron como nos pasa a nosotros de Tengo mariposas, de orugas. un niño que me trae libros y yo te escuchaba a vos y yo decía que está en quinto y no sé, hoy estábamos con el hidrógeno verde y ya te trae algo al otro día, ¿viste? Y cómo se le ilumina la cara cuando uno dice, ay, Claro. a ver qué trajiste y no sé qué. Todo eso es muy, muy rico. Y eso tiene un efecto multiplicador también, Yolanda, en el Claro. resto. En el resto, claro. Sí, y es lo bueno. Así que yo te insto. No soy inspector, pero yo te digo que sigas para adelante. Hoy te representé, ¿eh? Hoy levanté la mano y hablé por los rurales, ¿eh? Bien. Ah, bueno, después hablaremos de eso. Bueno, ¿algo más que quieran ¿Algún otro compartir? comentario, alguna otra idea? Planes para futuro. Yo les comento, aprovecho mientras a comentarles que el trabajo final de este curso está basado en lo que vimos hoy. Básicamente va a ser una salida de observación teniendo en cuenta las variables atmosféricas, en tratar de fotografiar una especie, en tratar de identificarla, identificar la especie vegetal o la superficie donde se encuentra, lo más completa posible. Después van a ver las indicaciones al final del módulo de investigación. Primero va a estar el módulo 4 que es el de cómo organizar el trabajo de campo, que algo vimos hoy, y luego el módulo de investigación. Y finalizando el módulo de investigación va a estar la consigna del ejercicio de observación para ustedes. Así que parte de este curso también es poner en práctica eso que hemos estado viendo tan fragmentado a lo largo de los módulos, pero que van a tener que integrar en un solo trabajo. Así que vayan pensando, eso van a tener unos cuantos días, pero en el sitio para la observación, vayan descargando la guía de campo, la hoja de datos, observando qué cosas van a ser más fáciles de observar o van a tener las posibilidades de registrar, que otras no, por falta de instrumentos o lo que sea, pero también recuerden que les vamos a dejar esa presentación con las aplicaciones que también pueden utilizar para registrar esos otros datos que no tienen instrumentos para hacerlo, pero los pueden registrar de alguna otra forma que no sea a través de la medición exacta con el instrumento. Así que, bueno, este va a ser el último encuentro sincrónico antes de el último que va a ser el día, el 8 no tenemos porque van a tener unos cuantos días para hacer sus observaciones, así que el 15 va a ser el último encuentro. Creo que Darío no va a estar para ese entonces, voy a Veremos, estar yo. veremos. ¿Eh? Veremos. Yo estoy Veremos. esperando Bueno. autorización. Es posible que no esté, Pero voy pero a hacer lo posible. bueno, Ojalá. y podrán subir el trabajo final también a la plataforma para ser calificados, que es la última, digamos, el último requisito del curso para que puedan emitir su certificado y bueno, y posteriormente empezar a trabajar, porque la época de la primavera es una de las más lindas para comenzar a descubrir esas mariposas tan hermosas. Bueno, si no hay preguntas, finalizamos por hoy la jornada y
todos los materiales que dejemos. También, perdón, me olvidé decirles que estoy terminando de elaborar con una ingeniera agrónoma del trabajo un listado bastante completo de mariposas asociadas a determinadas especies vegetales, también para guiarlos un poco en ese trabajo de campo, que de repente ven una planta que no saben si puede atraer mariposas o no, y saber este, que sí, que puede atraer, o cuántas mariposas puede atraer y cuáles son. Así que también van a contar con ese material en la plataforma o a través del foro. Mm. Los dejé a todos Bueno. callados. De verdad, muchas gracias por estar hoy. Como siempre les decimos nosotros. Gracias a todos y nos Que estamos pasen bien. viendo personalmente entonces el 15. Y si quieren, pueden ir pensando en esa posible salida de campo que planteó Gabriela Bentancur. Si alguien está interesado, me lo hace saber a través de la plataforma o a través del mail. Y si es posible que se generara esa salida un sábado. Lo que habíamos pensado era el jardín botánico, que es más o menos lo que tenemos a mano aquí, porque Gabriela ahora está residiendo en Montevideo. Así que si alguien está interesado, nos hace saber. Muchas gracias y buenas Que noches. pasen lindo. Muchas Gracias. Chao, gracias. Chau, chao. chau. Chao. Chao.